a la asambleísta Carla Cadena. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas, compatriotas, un cordial saludo. Vivimos momentos de crisis sin precedentes. La crisis sanitaria nos encontró con un Estado debilitado e incapaz de atender plenamente las necesidades de sus ciudadanos. Eso se evidencia ahora que sentimos el peso de miles de despidos del sector público, especialmente en salud durante estos últimos 3 años, sobre pretexto de que el Estado estaba obeso. Hoy sentimos también el peso de una política económica que nunca consideró las necesidades de las familias, de las personas más vulnerables. En este contexto, se requieren soluciones para las grandes mayorías. Sin embargo, por parte del Ejecutivo podemos ver que este proyecto de ley orientado a quitarle a las familias ecuatorianas lo poco que tienen, disfrazados de contribuciones. Estos son impuestos disfrazados de contribuciones. Pienso en mi gente de Manabí, en aquellos que ya lo perdieron todo y que aún no logran, no pueden levantarse, en los que viven de la venta diaria de algún producto, en los que han gastado todos sus ahorros para vivir ante esta crisis, en los que no han podido poder enterar a sus seres queridos o se han endeudado en atención médica particular, ya que nuestro sistema de salud pública es ineficiente. No hay suficientes camas, no hay respiradores, no hay unidades de cuidados intensivos, ni el personal necesario para una población de más de 1,5 millones de habitantes. La propuesta original de aplicar ese impuesto a los salarios desde $500, la comisión ahora la ha elevado a una base de 720. Aún así, no deja de ser indolente que se exija ese tributo a quienes apenas ganan lo suficiente para cubrir esa canasta básica. Por eso insisto en las propuestas que remití a la presidencia de esta Asamblea Nacional en crear un impuesto a la utilidad de las bancas, renegociación de contratos petroleros en beneficio del Estado, que se cobren las glosas de contralorías a las empresas de telefonía, que el SRI recaude la cartera vencida de los grandes contribuyentes, que se difiera y se refinancien las obligaciones de la deuda externa. Lamentablemente, el mayor peso recaudatorio de este proyecto recae sobre la clase media y trabajadora, que verá reducida su capacidad de consumo, no podrá con sus deudas y ocasionará un efecto dominó recesivo, empobrecedor, que no podrá ayudar de nada a la reactivación económica. Más bien, esto es un freno. Mientras tanto, a la banca no se le exige nada, pese a que sus representantes toda la cuarentena han venido hablando de arrimar el hombro. Tomando en cuenta ese afán de ayudar por parte del sector bancario, propongo que se establezca en la ley la reducción de al menos 3 puntos en la tasa de interés para los tipos de crédito, para todo tipo de crédito, con el objetivo de evitar la quiebra de más negocios e incentivar el emprendimiento. Otra preocupación que tengo es que estos recursos no sean usados para la gente, para esta crisis sanitaria, sino al servicio de la deuda externa. No en vano, el gobierno prefirió gastar $324 millones al FMI para destinarlos a garantizar la atención de los contagiados, en vez de garantizar la atención a los contagiados del COVID-19. O una despedida digna a sus fallecidos que se descomponían ante la impotencia de sus familiares o abandonados en las calles ante el asombro de la comunidad. Han pasado 47 días desde el inicio de esta emergencia y ahora hasta la Fiscalía tiene que intervenir en reconocer cadáveres en descomposición que no se entregaron a tiempo a sus deudos. 45 días y siguen las denuncias de funcionarios que no pueden hacer nada ante la falta de recursos, como sucedió con la ministra de Salud, o las denuncias que, como hoy, el director del hospital Eugenio Espejo en Quito, así lo exponen en todas las noticias, denuncias de corrupción. Nunca olvidaremos que el ministro de Economía, Richard Martínez, priorizó la deuda sobre miles de vidas, diciéndonos
que esa era la condición para que se nos entreguen $2.000 millones de dólares en abril. Ya estamos 2 de mayo y esos millones no llegan. Alguien aquí le mintió al país. También rechazo la grave injusticia que se pretende cometer contra los comerciantes, contra los emprendedores, los profesionales independientes. Es inhumano en cobrarle una contribución sobre el ejercicio fiscal 2019. Primero, es ilegal porque nuestra Constitución no permite la retroactividad fiscal. Solo deberían considerarse los ingresos del 2020. Segundo, ¿quién puede creer que este año va a ganar lo mismo que el año anterior? Es descabellado pensar eso. Esto es inaceptable. Esto es realmente inhumano. No puedo dejar de hacer un llamado de atención al gobierno nacional para que asigne los recursos que les adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora les delegan la responsabilidad de decidir de pasar semáforo rojo a semáforo amarillo. Pero cuando al mismo tiempo nos ocultan información, confunden a los muertos, se contradicen entre funcionarios, presentan cifras distintas, evidentemente no corresponden a la realidad. Así es imposible tomar decisiones bien sustentadas. Señores, el lavado de manos es para evitar el virus, no para evitar responsabilidades. Las competencias de salud, movilidad, orden público son exclusivas del gobierno central. No pretendan delegar el manejo de esta crisis y sus consecuencias a otros niveles de gobierno. Otro nudo crítico que nos presenta y que poco se ha hablado es de la educación. La ley plantea una reducción de al menos el 20% de las unidades a las unidades particulares, pero no así en las matrículas. ¿Cuál es la justificación técnica para esa reducción? No sea del 20, quizás sea mayor, quizás sea menor. ¿Por qué no se aplican también a las matrículas? Porque hay colegios que están cobrando el mes de mayo, pese a que las clases empiezan en junio. Así también quisiera que se determine claramente de dónde van a salir los recursos para garantizar el acceso a la educación a distancia, su excelencia, y que todos los estudiantes fiscales y particulares tengan acceso a Internet, dispositivos electrónicos, que la teleeducación se aplique con éxito. Es una pena que la ministra de Educación no haya comparecido a la Comisión de Desarrollo Económico para esclarecer estas dudas y contribuir a mejorar este proyecto de ley. Creo pertinente también proponerle al Ministerio de Educación que recurra a los medios radiales y televisivos, tanto públicos como privados, a manera quizás de una cadena nacional en 3 horarios distintos durante el día para asegurar que los contenidos educativos lleguen a los estudiantes. Si no pueden darnos estas garantías en esta materia, lo más sensato sería tomar ejemplo de otros países y suspender indefinidamente el inicio de las clases en la costa hasta que este problema esté solucionado. Además, me sumo al pedido de algunos colegas asambleístas de exonerar a este pago, esta contribución a los maestros. Como ya lo dije antes, en semanas anteriores, esta ley podría provocar la reducción de pensiones alimenticias, en consecuencia, pues por bajar los salarios, lo que vulneraría el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, afectando así su calidad de vida. Por lo tanto, propongo que se analice no permitir la reducción de sueldos a quienes tienen la responsabilidad de ser alimentantes, y siempre y cuando se compruebe que hayan cumplido de manera puntual estas obligaciones hasta antes del inicio de esta emergencia, para que puedan seguir haciéndolos así sin contratiempos. Finalmente, quiero reconocer el arduo trabajo que ha tenido esta comisión, sin pausa, comprometida a cumplir con los plazos de ley para poder tener este proyecto a tiempo. Agradezco también que se haya tomado en cuenta mi proyecto de ley en reforma a la LOCEP para garantizar la estabilidad laboral de médicos, enfermeras, personal del sistema de salud, así como de otros servidores públicos que merecen que su esfuerzo sea reconocido, no solo con aplausos ni palabras bonitas,
sino con nombramientos definitivos y contratos que le permitan gozar de su estabilidad laboral. Guardo la esperanza de que estas observaciones, que no son solo mías, sino más bien un clamor de nuestra gente, del ciudadano de a pie, de ese emprendedor, sea tomado en cuenta, que no busque el beneficio de los acreedores de la deuda y de los grandes capitales, sino el beneficio del ciudadano, de quienes sirven de manera honesta y valiosa a esta patria. De lo contrario, sería imperdonable que aprobemos una sentencia de muerte y miseria para el Ecuador. Muchas gracias, señor presidente.